Listo, resuelto el problemita que teníamos. Bueno, buenas tardes, gracias por estar ahí. Siendo las 19:35, damos por inicio a este webinar, donde vamos a hablar del INE en el sector salud, un área súper interesante de implementar un par de especialistas en este tema, que los voy presentando a medida que transcurre el webinar, así que muchas gracias, vamos a empezar. Dani, ¿se ve la pantalla? Sí, Gustavo, se ve muy bien. Súper, gracias. Sí, se ve bien. Bueno, aprovecho de presentarle Daniel Andreu, es parte del equipo de Chinca. Él físicamente está en Buenos Aires, Argentina. Él trabaja desde allá. Y a los otros dos invitados los voy a presentar en su momento. Bueno, Lean, como les decía, el Lean en el sector salud, vamos a ver cómo esta metodología que nace desde la manufactura en el Japón es posible de implementar en un área de servicios tan compleja como es el sector salud y con muy buenos resultados. Me presento, soy Gustavo Norambuena Carbonell, soy director regional para Latinoamérica de Chinca Management y soy ingeniero civil industrial de la Católica, llevo un par de años en Chinca y tengo a cargo mi región latinoamericana. Lo que hoy día vamos a ver, les voy a presentar de qué se trata Chinca Management. Hay algunas personas nuevas que no han participado, a los que se repiten el plato les pido las disculpas, pero nunca es malo recordar quiénes somos y esta alianza que tenemos con la USACH, con el Departamento de Ingeniería Industrial, que nos permite llegar a ustedes a través de estos webinars. Vamos a ver casos de éxito, tanto acá en Chile como en Japón, y vamos a dejar un espacio para sus preguntas en caso que las tengan. Les presento a los panelistas. Por un lado tenemos al señor Gino Giovanetti Jara. Gino, bueno, lo conozco de hace varios años, fuimos compañeros de trabajo en la British American Tobacco. Gino ha hecho toda su carrera en el área de producción y operaciones en empresas manufactureras como Ancor Flexibles, Agrosan y también en empresas de servicios como es Cambiaso Hermanos. Él es ingeniero electrónico e ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Y hoy día es consultor docente en temas de excelencia operacional en pregrado y posgrado, y además es socio gerente de ExMEC. Así que, Gino, muchas gracias por estar ahí, gracias por aceptar la invitación a participar. Y en segundo lugar tenemos a Manuel González. Manuel ha hecho toda su carrera, prácticamente toda su carrera en el sector salud, pasando por distintos prestadores como el Hospital del Trabajador, Red Salud, la Mutual de Seguridad, y hoy día se desempeña como subgerente de operaciones de la Mutual de Seguridad. A Manuel lo conocí el año 2016 cuando fue alumno en un diplomado de excelencia operacional y a partir de esa fecha le ha tocado implementar varios proyectos de excelencia operacional en el sector salud. Así que va a ser interesante lo que nos pueda contar. Gracias también, Manuel, por estar ahí y por aceptar la invitación. Contarle un poquito de Chinca Management. Chinca Management es una empresa australiana con fuertes lazos en el Japón. De hecho, los dos principales directores de Chinca tuvieron una formación y trabajaron en el Japón. Ellos dos son australianos. Y nuestra labor es apoyar a la empresa en búsqueda de la productividad y de la calidad de sus procesos, productos y servicios. Ya para ello aplicamos varias prácticas de gestión de origen japonés. Tenemos en estos momentos clientes en 60 países del mundo, foco principalmente en Sudamérica, acá en Chile, en Argentina, y tenemos un par de operaciones tanto en Europa como en Estados Unidos y también
todo el sector de Australia, Nueva Zelanda y Japón. Ofrecemos a nuestros clientes lo que le llamamos primero entrenamiento en Lean Management, donde hacemos cursos ya sea cerrados, ad hoc, para clientes en las diferentes herramientas, metodologías y rutinas del Lean Management. También hacemos consultoría en Lean Management, donde ya vamos y nos incorporamos un poco más al interior de la organización, interviniendo sus procesos e implementando estas metodologías de excelencia operacional. La tercera línea de negocios, somos representantes de un software que se llama OTRS 10, que es un software que nos permite, a través del análisis de videos, la estandarización y la generación del trabajo estandarizado, análisis de tiempo y análisis de trabajo. ¿Ya? Es un software desarrollado por Toyota y que hoy día es el número 1 en la industria automotriz a nivel mundial para el estudio de tiempo y plazo. Y por último, nuestro producto estrella, el Lean Japan Tour, que es un viaje de conocimiento y aprendizaje al Japón, donde en una semana no solamente visitamos empresas que han implementado este modelo, sino que también nos introducimos en la cultura japonesa y entendemos cuál es el origen de estas metodologías. Hay algunas empresas a las cuales visitamos nuestro Lean Japan Tour, y también hacemos webinars. Estos son webinars generalmente gratuitos. Tenemos un Ask Sensei, donde uno de nuestros sensei, Akinori Hyodo, ex manager de Toyota, nos cuenta su experiencia. Dado el éxito que tuvimos en el Ask Sensei en inglés, ahora lo estamos trayendo al Ask Sensei en español directamente y especialmente para Latinoamérica. Y también tenemos algunos estos webinars con la USACH de Lean Management, que son gratuitos y que nos permiten expandir el conocimiento y la aplicación del Lean en diversas industrias. Y también tenemos algunos ad hoc que pueden ser realizados tanto en inglés como español. Vamos al sector salud y el Lean Management. Imagínense un hospital con estos resultados, un hospital que tenga 150 cirugías defectuosas, 170 transfusiones defectuosas, 10.000 administraciones de medicamentos equivocadas, 1.820 comidas entregadas equivocadas, por ejemplo, con dietas o con restricciones alimentarias, 170.000 facturas erróneas y 1.250 cheques recibidos erróneos. ¿Se imaginan? Suena como muy complejo, ¿cierto? Y resulta que es un hospital que está trabajando al 99% de calidad. Entonces, con esto que quiero mostrar la necesidad que tiene el sector salud de implementar metodologías, modelos de operaciones que les permita caminar hacia el cero errores. Y ahí aparece el Lean Management, donde si lo pareamos con el sector salud, hay grandes similitudes por los 5 principios del Lean Management, que son la seguridad, la calidad, la motivación, los costos y los tiempos, reducir los tiempos, se parean muy adecuadamente con las necesidades que tiene el sector salud de operar con alta seguridad, generar cero errores en lo que es calidad, trabajar fuertemente la motivación de sus trabajadores, dado el entorno donde ellos se desarrollan, tener bajos costos, ser eficientes a través de bajos costos y que no sean un saco sin fondo donde se le generan recursos sin tener mayores retornos sobre esos recursos, y también los plazos reducidos o la atención oportuna o la atención puntual y en el menor tiempo posible. Son dos áreas distintas, pero que tienen cosas muy en común y por lo tanto es muy aplicable el Lean Management en todo lo que es el sector salud. ¿Por qué? Porque si además nosotros vemos cuáles son los principios del Total Quality Management o la gestión de la calidad total, lo primero es que considera la calidad desde el punto de vista del cliente. Y aquí el cliente, siendo el paciente, el cliente, es súper importante que nosotros le entreguemos una atención 100% calidad, cero error a este cliente. El TQM busca constantemente mejorar el proceso y eso también es parte del trabajo de lo que es la gestión en salud. Desarrolla la habilidad de las personas
implementa soluciones con una conciencia amplia de la situación, es decir, es capaz de ver lo más ampliamente el abanico de situaciones que se le presenta e implementa soluciones no que saquen un cuello de botella y lo lleven para otro lado, sino que es una solución integral. Y toma acción en el corto plazo con una perspectiva de largo plazo. Son todas características, principios del TQM que nos sirven para aplicar en el sector salud, y lo otro es que no quedarse con la situación actual, sino que siempre tener el desafío a mejorar cada vez más. Si nosotros vemos los desafíos desde el punto de vista médico, por ejemplo, nos hablan de repetición de exámenes, que el 100% de los medicamentos prescritos sean administrados y consumidos por los pacientes, tener espacios donde se pueda operar en forma más cómoda, reducir el tiempo de espera de los pacientes ambulatorios, evitar quiebre de stock de medicamentos y de consumibles, sobre todo cuando se trata de trabajar el fin de semana, ajuste en el instrumental quirúrgico y mejora de tiempo de reacción de los equipos de emergencia. Si lo vemos, en general habla de calidad y habla de tiempo de atención. Si nos vamos a nivel de enfermeras y auxiliares, el principal objetivo que tienen las enfermeras cuando nosotros hablamos con ellos es que nos dicen que a ellas les gustaría tener más tiempo para pasar al lado de la cama, ¿ya? El bedside time que hablan ellos. Eso implica que actividades como los tiempos de limpieza, preparación para la cirugía, tiempo de respuesta a exámenes, les gustaría reducirlos de manera de empezar a liberar tiempo y poder dedicárselo directamente al paciente. Y acá hay un concepto que es súper interesante en la cultura japonesa, que es reducir el número de llamadas de disculpe, ¿ya? En general, en el Japón son muy reacios a llamar por teléfono para poner un reclamo, ¿ya? Entonces, cuando una enfermera recibe en su estación de trabajo un llamado de un paciente solicitándole algo, quiere decir de que ya el nivel de insatisfacción o el nivel de reclamo es bastante alto. Entonces, este tipo de características o de indicadores son súper importantes para ellos, el manejo de materiales peligrosos, etc. Y por último, en las áreas de apoyo, reducir el tiempo de procesamiento pago, aumentar la satisfacción del paciente con la hotelería. La hotelería es un elemento súper importante, contar con un método de retiro de seguro, un método de retiro de residuos que sea seguro y eficiente, evitar errores, la admisión, en general el proceso, el flujo de valor que sigue el paciente desde que ingresa al centro asistencial hasta que sale, disminuir ese tiempo, evitando los errores, evitando reprocesamiento y evitar, por ejemplo, un elemento que es sumamente importante, el vencimiento de los medicamentos, no solamente por un tema de costo, sino que también por un tema de riesgo para los pacientes, ¿ya? Y ahí la herramienta estrella en lo que es el Lean Management aplicado al Lean Sector Salud es la metodología de las 5S, que nos permite ordenar y hacer que mi puesto de trabajo o el lugar de trabajo sea bastante más seguro y más eficiente, reduciendo o ajustando los niveles de stock de manera de no tener quiebre y no tener excesos de stock, tener cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, lugares que sean asépticos, digamos, y que no nos vaya a generar ninguna contaminación cruzada, ¿ya? Esta es la herramienta y que también nos genera las bases para lo que es gestión visual, que también es súper importante. Los círculo de control de calidad o Quality Circles también es una herramienta que es muy común en el área de salud, que nos permite que los problemas se vayan resolviendo desde la base hacia arriba. Y por último, esta herramienta que se llama el BSM, que es una herramienta clave para la mejora de los procesos de servicios, donde nos permite identificar el flujo de valor y dentro de este flujo de valor identificar cuáles son los cuellos de botella y cuáles son los requerimientos de recursos que, tanto de recursos como de información como de personas, nos requiere este proceso que yo estoy ejecutando. También es súper valioso trabajar en general cuando ingresamos a un proyecto de mejora enfocada,
hacer un levantamiento a través del BSM. Y finalmente las herramientas y rutinas para estudio de trabajo y tiempo, sobre todo lo que se refiere a desplazamiento, a trabajo estandarizado, a trabajo rutinario, que nos van a permitir ir disminuyendo los tiempos de ejecución de cada uno de esos procesos. Ok, eso es más o menos lo que les quería contar sobre el Lean Management, bastante rápido, porque lo que quiero hacer ahora es dejarlo a ustedes con Gino y con Manuel para que puedan compartir su experiencia, y le doy la palabra a Gino. Gino, por favor. Buenas tardes a todos. Gustavo, ayúdame con la primera lámina, por favor. Ahí vamos. Bueno, yo quiero discutir y compartir con ustedes básicamente un tema que debe ser de la complejidad de todos los centros de atención y que tiene que ver con el cierre oportuno y en buena forma de las cuentas de cliente. Algo que tiene que ver, por un lado, con los procesos de cobranza, pero mucho en términos de los prestadores con el financiamiento, con la salud financiera del prestador, con el flujo de caja, ¿ya? Con el tiempo de retorno de los dineros, ¿ya? Y que por un lado es de interés del prestador, pero por otro lado es de interés del paciente. Es de interés del paciente tener la oportuna cuenta y saber exactamente cuánto va a ser el monto, tanto como copago o de la prestación, o si le va a corresponder y en qué fecha va a conocer eso. Y por cierto, el asegurador, ¿ya? El ente, para nosotros ISAPRE, que necesita conocer con claridad cuál es el motivo, cuál es la razón del cobro, el detalle. Y todo esto hace que el proceso en sí, y particularmente centrando en la discusión en lo que es cuenta de hospitalización, se traduzca en un proceso en lo cual es muy atractivo aplicar Lean, ¿ya? Y hay algunas experiencias prácticas en donde en Chile, en algunas instituciones, no queriendo yo mencionar en particular cuál, se ha estado aplicando. Por favor, la siguiente lámina. En esta lámina podemos ver que el proceso de cuenta de hospitalización pasa por varias etapas. Desde la admisión correcta, con el debido registro de cada paciente, de su dolencia, los registros oportunos de las prestaciones. Me gusta el símil que en una de las discusiones con Gustavo comentamos de esto es como cuando un paciente ingresa a un centro y recibe una hospitalización. Imagine usted, y perdonen la similitud, de una persona que ingresa con un carro en donde va a recibir insumos, medicamentos, servicios, exámenes, y quisiera que al final de la hospitalización ese carro llegase al punto de evaluación económica y estuviese todo claro y en orden. Ese en sí lo que busca es, por un lado, el beneficio cualitativo para mejorar la experiencia del paciente, ¿ya? Pero por otro lado tiene un beneficio cuantitativo porque mejora la situación del flujo financiero para el prestador, ¿ya? Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de generar cuentas en el menor tiempo posible, en la mejor forma. La siguiente digamos. En esta yo les presento una herramienta que es de bastante uso en Lean, ¿ya? Esta herramienta se llama SIPOC. Es una abreviación de lo que podríamos conocer, y si lo traducimos al español, como supplier, proveedor, input, aquello que nos suministra el proveedor, el proceso, lo que el proceso nos entrega y cuál es el cliente que recibe eso que nos entrega el proceso. Esta visión por proceso, que es clásica de Lean, nos permite, en el caso particular de las cuentas de hospitalización, hacer un detalle de cuáles son las actividades que han de realizarse en cada proceso de cuenta de hospitalización para que el proceso se cumpla. Y cuando uno da esta mirada, uno puede compartir la complejidad. ¿Y por qué hablo yo de compartir? Porque el hecho de que yo les presente que la cuenta de hospitalización se traduce en una serie de actividades secuenciales que deben ocurrir, al mismo tiempo estoy haciendo parte a todos ustedes de la problemática que significa, ¿ya?, tener una cuenta en buena forma, y a su vez ustedes, al igual que yo,
estamos viendo las oportunidades de mejora que tiene esto. Por favor, la siguiente diapositiva. Cuando yo me baso en una visión por proceso, tal cual se la he mostrado en la PPT anterior, y después voy a un segundo nivel de complejidad y les explico a ustedes que cada actividad va a pasar por una secuencia de autorizaciones, corroboraciones, y que varios agentes dentro de la clínica van a participar, ya estoy agregando la suficiente información para que ustedes mismos puedan identificar en este tipo de diagrama, que es un diagrama de flujo detallado de cada actividad, qué actividades se están realizando y agregan valor para el prestador y paciente, y qué actividades en rigor no agregan valor y podrían ser prescindibles. ¿Y por qué estamos detrás de esto? Porque este es quizás el principio Lean de identificar qué actividades no agregan valor, sino que agregan tiempo y costo, pero no tienen un beneficio para el paciente, ni tampoco para el prestador, ni tampoco para el asegurador. Estoy hablando de, por ejemplo, los ciclos de doble chequeo que se realizan entre áreas contiguas, en donde lo que un área autorizó, el área siguiente lo vuelve a controlar. Por ejemplo, estoy hablando de que algún procedimiento, siendo el médico tratante el que lo firmó, pasan después a un efecto de contraloría, porque esto no se cumplió. Es otro ejemplo, ¿ya? Hace la pregunta si se trata de un hospital en Estados Unidos. No, es un caso chileno. Es un caso chileno. Esto es la aplicación, lo que les estoy mostrando sin querer detallar el nombre, es de una aplicación en Chile, ¿ya? Pero aquí, básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de poder construir en detalle cuál es el camino que sigue cada actividad y que ustedes puedan, al igual que yo, identificar qué oportunidades tenemos de hacer más eficiente el proceso, con una herramienta muy simple, que se llama CIPOC, ¿ya? Pero más que nada, con una metodología que da visibilidad a la secuencia de las actividades. La siguiente PPT, por favor, Gustavo. A partir de eso, nosotros estamos en condiciones de construir las oportunidades, o de identificar las oportunidades. En primer lugar, tenemos que generar la instancia para generar o para la generación de una cuenta. ¿De qué se trata esto? Nosotros podemos secuenciar cuáles son los hitos relevantes que deben ocurrir y en qué momento para que una cuenta de hospitalización fluya durante todo el proceso. ¿Ya? Esto pasa por autorizaciones, esto pasa en muchos casos por la autorización médica, por la autorización clínica, pero en otros casos por una autorización administrativa. En segundo caso, y algo que mencionó Gustavo, tiene que ver con la definición de indicadores. En el mundo de la manufactura, de las operaciones, hablamos mucho de KPI, indicadores claves de desempeño. Los indicadores clave de desempeño nos permiten a nosotros identificar como un semáforo, ¿ya? Como un semáforo, qué condiciones se están cumpliendo y si se están cumpliendo a tiempo. Por lo tanto, a partir de una secuencia de hitos, podemos controlar su cumplimiento a través de KPI o indicadores de desempeño. Y a través de estos dos indicadores podemos construir una estrategia de despliegue o lo que llamaríamos un plan progresivo de implementación. Y aquí me quiero detener en un aspecto quizás el más importante en cualquier proceso Lean y que lo grafica mucho el diagrama o la figura que yo he agregado a esta diapo, que tiene que ver con la gestión de cambio. Podemos haber hecho un proceso muy racional de identificar oportunidades, podemos estar de acuerdo en cuáles son las actividades que hemos de optimizar y cómo hacerlo. Podemos estar de acuerdo en el tablero y los KPI y los indicadores, pero tal vez lo más importante es que logremos alinear a todos, tanto al personal administrativo como al personal médico, de la necesidad de hacer el cambio. Y eso significa de velar por, en primer lugar, el beneficio para el paciente, pero a su vez, la mejor condición para el prestador, la clínica o el servicio.
Por eso que en realidad la gestión de cambio es tal vez lo fundamental, es cómo logramos que el recurso humano se alinee con este proceso. Y esto es genérico a cualquier industria. O sea, el proyecto de Lean puede ser perfectamente claro, las metas claras, la métrica clara, pero lo más importante es que logramos compartir la necesidad de hacer la mejora. Y la siguiente, por favor. Aquí les presento básicamente algunas de las oportunidades que podríamos encontrar después de aplicar al proceso cuentas de hospitalización una metodología como la que les he descrito. Conformar y configurar un equipo con rol y responsabilidades. Cuando uno revisa los ciclos de cada actividad, muchas veces se encuentra que no está perfectamente claro cuál es el rol y la responsabilidad de cada posición. Es natural y es normal. No hay total claridad al respecto. Hay otro aspecto importante, y hoy día muy en boga, post-COVID, que tiene que ver con la transformación digital. Hay muchas actividades que se hacen manualmente, muchos registros manuales, muchos registros en papel. Aquí hay mucha oportunidad de digitalización. La digitalización nos da oportunidad de la información, pero también nos disminuye las probabilidades de error. Y a su vez, nos permite tener una información compartida mucho más oportuna. El tablero de comando, se los mencioné. El hecho de que tengamos digitalizada la información nos genera inmediatamente la posibilidad de tener tableros de comando automáticos. Por lo tanto, podemos visualizar cuáles son los indicadores de desempeño en los procesos críticos. Y esto es automático, ¿ya? Por lo tanto, básicamente se trata de considerar la digitalización como la oportunidad de evitar errores, pero también de tener la visibilidad de los procesos. Procesos de cierre, procesos de alta, procesos de consumo, consumos de insumos, ¿ya? Consumo de atenciones médicas, consumo de días cama, consumo de insumos generales, todo. Registro oportuno de gastos por cuenta, lo que acabo de señalar. La digitalización oportuna de los consumos y todo lo que este carrito, perdonen el paralelo que he hecho, nos permite tener un registro oportuno, ¿ya? Establecer mecanismos de comunicación ágil con la aseguradora. Esta discusión de que no existe claridad de cuál fue el consumo y si era competente o no el seguro, sobre todo para las cuentas especiales, toda esta situación donde aplica cualquier concepto de seguro, GES, CAE, ley de urgencia, esas cuentas especiales. Es más, y quisiera compartir, si quisiéramos iniciar un proceso de Lean sobre el proceso de cierre de cuenta, parece razonable comenzar por aquellas cuentas de hospitalización lo más estandarizadas posible, salir del caso de las cuentas especiales. Eso es un detalle al margen que permitiría dar una luz por a dónde deberíamos comenzar cuando quisiéramos iniciar un proceso de implantación de Lean en el cuenta de hospitalización. Básicamente eso quería compartir con ustedes, una herramienta fácil de usar, visible, genera oportunidades de compartir la visión, lo importante que es la gestión del cambio y alinear, y fundamentalmente el beneficio que es tanto para el paciente como para el prestador. Gustavo, por mi parte, eso es lo que tenía que compartir con ustedes. Muchas gracias, Gino, es súper interesante y como un tema que parece tan árido y tan frío aporta a lo que es la salud, digamos, del prestador del servicio, que es súper importante. Gracias. Ahora pasamos con Manuel. Manuel, por favor. Hola, buenas tardes y buenas noches a algunos que entiendo que están en otros lados. Como decía Gustavo, mi nombre es Manuel González, trabajo en salud, soy de formación ingeniero y toda mi carrera profesional he tenido la suerte de hacerla entre medio de hospitales y con los equipos clínicos, con enfermeras, médicos, matronas y todos los equipos que se contactan o que tocan, por así decirlo, al paciente. Y prácticamente, les digo, desde que salí de la universidad he trabajado en los últimos 10 años en salud
en operaciones de salud y entendiéndose operaciones como el rol que le corresponde hacer todo lo posible o trabajar para la contribución en que se encuentre el paciente con el equipo clínico. Evidentemente no atiendo al paciente, no prescribo medicamentos, ni mucho menos, y muy pocas veces me toca hablar con los pacientes. Más bien cuando algo no funcionó es porque me toca conversar con los pacientes, pero el rol de la administración, y en este caso en particular del Lean en salud, lo veo como cómo nos ponemos a disposición para que el proceso sea excelente, y el proceso no es otra cosa que se encuentre el paciente con el equipo clínico. Y en ese sentido, quería compartir mi experiencia en un servicio de urgencia. Me ha tocado trabajar en distintos hospitales y en 2 hospitales en particular hemos implementado un modelo que ha impactado significativamente en la experiencia de los pacientes. Y quiero contarles hoy día sobre 3 conceptos que en el diplomado que contaba Gustavo, donde fue mi profesor, pude aprender, que es la gestión visual, el Gemba, que creo que es un concepto muy clave, que el Gemba no se explica por sí solo, pero es el lugar donde ocurren las cosas. Y cuando lo aprendí, me contaban los profesores, Gustavo y otros profesores, que es cuando el principal ejecutivo de Toyota va a la línea de producción y se encuentra con uno de los operarios de Toyota mientras está armando un auto, y le pide la pieza, digamos, que tenía en la mano. Y el funcionario le dice: oye, ¿sabes qué? En realidad esto, en vez de tener este sacado, necesito que tenga esta, que en vez que venga diagonal, por así decirlo, que venga con 30 grados de inclinación. Me facilitaría la tela. Y esas decisiones se toman en el Genbas. Probablemente si al ejecutivo se lo vamos a presentar en una presentación de directorio al final de cada mes, te va a bajar el perfil. Pero cuando el principal ejecutivo conoce la operación y está ahí contactándose con el operario que hace la pega todos los días, hace que cambien las cosas para que el proceso fluya más rápido. Entonces, contarle un poquito de eso en los servicios de urgencia. Y finalmente, el orgullo y vergüenza, que creo que es la forma también como moviliza la filosofía Lean y Lean Kaizen también. Así que si me das la siguiente, Gustavo. Bueno, la excelencia operacional en salud es lo que buscamos en un proceso Lean. Buscamos la excelencia operacional, y particularmente en salud, yo digo que lograr la excelencia operacional es que después de cada atención el paciente te aplauda de pie. Y ahí, cuando el paciente te aplaude, es porque se fue convencido de que no va a recibir en ningún otro lugar una mejor atención. Tengo tres tips que son relevantes para lograr esto. Ahí, ayúdame, Gustavo, por favor. Para lograr esto, esta excelencia operacional, creo que es clave establecer un propósito y medirlo con indicadores cotidianos. Y ahí de nuevo me conecto con la metodología Lean y la cultura japonesa en general. Es, en el fondo, hacerlo simple y ir a buscar un propósito que todo el mundo lo conozca. No es nada de la NASA, como decimos por lo menos acá en Chile, nada muy elaborado, sino que constantemente vamos hacia allá. Este es el propósito que tenemos, lo más simple posible, o sea que toda la organización lo haga parte, y medirlo, hacer el objetivo día a día, ojalá tener indicadores todos los días de cómo nos fue ayer en relación a ese propósito. La otra clave es asegurar el seguimiento por todo el equipo operativo, o sea que estén todos conectados con ese propósito. En el caso de los servicios de urgencia, en este caso, los TENS, paramédicos o auxiliares que te atienden cuando cruzan la puerta por primera vez, que nosotros decimos hacen el triage, o el guardia, o el personal de aseo, el estafeta que te va a mover de un servicio a otro. Todo el mundo tiene que tener claro cuál es el propósito principal por el cual está trabajando esa organización. Después,
la enfermera, el médico subespecialista, hasta el director del hospital. En todo momento, tener presente ese propósito que nos establecimos. Y particularmente, esto no va a resultar si no es una prioridad relevante para el equipo ejecutivo. Puede ser redundante que sea una prioridad y realmente quiero ser redundante, porque esto no va a resultar sin que sea una prioridad para el equipo ejecutivo de la organización. ¿Y qué significa eso? Que el equipo ejecutivo casi que parezca loco cada vez que se contacte o encuentre con una persona en el pasillo por cualquier tema. Ese propósito que se estableció vuelve a ser tema. Como les digo, en la conversación del ascensor, oye, ya lo vamos a ver después en los indicadores, pero en cada conversación que tenga el equipo ejecutivo con su equipo operativo, debe ser tema el propósito que se había establecido. Y ahí, Gustavo, si me ayudas. Y acá estos son indicadores reales, en donde acá quise compartir uno de los lugares o de los proyectos que con mayor cariño recuerdo, en donde impactamos significativamente en que los pacientes se vayan aplaudiéndonos de pie. Como les decía antes, creo que finalmente, y Gustavo lo comentaba al inicio de su exposición, en salud no pueden sino ser los pacientes los que nos evalúan el servicio. Y en ese caso, nos pusimos el propósito de ser el servicio de urgencia mejor evaluado del país. Y en general los servicios de urgencia obviamente se evalúan por la calidad de salud, pero nosotros nos quedamos con la encuesta post-atención, que es en el fondo cada día atendíamos a pacientes, al día siguiente los llamábamos, le hacíamos una encuesta y con unas notas de 1 al 7 nos iban evaluando. Y ahí logramos el indicador de la satisfacción neta, donde antes de implementar este modelo teníamos una satisfacción neta del 32%, y después de 20 meses logramos aumentar 45 puntos porcentuales para llegar al 77%. Y obviamente, aparte de la atención, una de las cosas que nos dimos cuenta que valoraban mucho los pacientes es los tiempos de espera, además del trato y la información que recibían, pero particularmente lo que nos impulsó a dar el primer gran salto fue mejorar los tiempos de espera. Y es así como logramos reducir de 74 minutos de tiempo de espera, o sea, más de 1 hora que esperaban los pacientes para ser atendidos, a 31 minutos. Y estos indicadores son los que les digo que los íbamos midiendo todos los días. Y cada vez que, no sé, alguien del equipo de urgencia de cualquier nivel se encontraba con el gerente del hospital, los distintos gerentes corporativos, el director médico, con la enfermera jefe, con cualquier persona, esto pasaba a ser un tema de conversación. Oye, ¿cómo les fue ayer? ¿Cómo te ha ido con los pacientes que tú hayas atendido? El médico 1 tenía sus indicadores de sus pacientes. El equipo administrativo tenía perfectamente identificado a qué administrativo le ponían cada nota. Entonces, se hacía cotidiano esta aspiración que teníamos de ser el servicio de urgencia mejor evaluado del país. Y yo me atrevería a apostar hoy día que no hay un servicio de urgencia con esa satisfacción neta. Gustavo, si me ayudas con la siguiente, por favor. ¿Y cómo lo logramos? Aparte de estos indicadores, la gestión visual de la operación, que es tener en las manos, en vista de todo el mundo, en dónde está cada paciente. Y para eso, dentro de los servicios de urgencia, ahí en la imagen del margen superior izquierdo, estamos entre medio de los box, y si se fijan, ahí, Gustavo, dale un clic, por favor. Si se fijan, tenemos una pantalla que cuando preparé la presentación intenté buscar unas fotos que fueran un poquito más elocuentes, pero no encontré más que esta, en donde en los distintos pasillos y en cualquier sector donde te pararas tú del servicio, ibas a ver una pantalla en donde estuviera la operación en vivo. Y la operación en vivo es dónde están los pacientes, en qué parte de su viaje, dónde están los cuellos botella y las alertas que se van generando. Si se fijan, este tablero que está a la derecha tiene muchas cajitas, muchos indicadores, al final todos lo sabían ver, y todo el equipo operativo sabía a dónde dirigir la mirada en primera instancia. Si se fijan, a la izquierda hay un
un cuadrito en amarillo, eso es porque estábamos con más de 10 pacientes. Estábamos con 10 pacientes, con 12 pacientes, de hecho. Y los rojos que están adentro de las cajitas blancas, cada cajita blanca era un box, era un paciente que estaba esperando más de 20 minutos. Entonces, eso significaba que había una alerta que era un paciente sin atender. Antes de implementar este sistema, que es muy simple, probablemente cualquiera de nosotros lo puede diseñar, pero no había ninguna alerta más que el reclamo del paciente. El disculpe señorita, ¿me puede atender? Entonces, imagínense la experiencia después de estar 40 minutos, chuta, ¿qué está pasando? ¿Me irán a venir a atender? ¿Habrá otro más grave? No sé. Esto te da la visión de dónde están cada uno de los pacientes en cada momento de su viaje y dónde hay que ir a gestionar. Y muchas veces esto se considera con un sentido punitivo, como de acusete, pero también hay que verlo como algo que va a apoyar al equipo. O sea, quizás ese paciente del box 6 que está destacado ahí, que está en rojo, no puede ser atendido porque realmente el del box 5 está con más tiempo de atención y hubo un problema. Entonces, el que está gestionando la operación lo resuelve. Sin visión no va a poder haber gestión. Y ahí a la izquierda quise compartirles también los indicadores que mirábamos todos los días en un debrief, que también creo que es clave. Al principio uno puede parecer medio loco que es todos los días, pero creo que lo relevante es que sea todos los días un tablero de cómo fue la operación del día anterior. Es fundamental, creo, en cualquier operación manufacturera, de servicio, de salud, de lo que sea, que el equipo sepa cómo nos fue ayer y al día siguiente, y así eternamente, cosa de ir corrigiendo las brechas, porque de nuevo, tal como lo hacía el ejecutivo de Toyota con su operario, ahí mismo en la misma operación, como estamos en esa estación de enfermería, se van resolviendo los problemas. Finalmente los problemas no son de la NASA las cuestiones que hay que resolver para impactar el servicio. Y ahí, si me das la siguiente, Gustavo. Este es otro servicio de urgencia. Nos juntábamos con el equipo de salud, de nuevo en otro debrief, para ver cómo nos fue el día anterior. Acá comparto otros indicadores, cuánto nos demorábamos en las distintas esperas, y si se fijan en el gráfico del margen derecho inferior, está identificado cada turno por médico. Los que son del equipo de salud sabrán que son súper jerárquicos los equipos, de tal manera que hay siempre un jefe de turno, tanto médico como enfermería, de tal manera de hacer responsable del turno a algún médico en este caso, o alguna enfermera. Y en particular, este día estábamos en el día de la foto digo, con un equipo donde yo le estaba mostrando cómo había sido la última semana. Y ellos sabían perfectamente bien cuándo les había tocado su turno y el impacto que había tenido. Y este ejercicio lo hacíamos con todos los turnos. Entonces, y acá hay una particularidad de trabajar con los equipos de salud. En general son competitivos y les gusta ser los mejores. Y ninguno iba a querer ser el con más espera, porque a la vez después terminaba siendo el con peor satisfacción. Entonces, ellos mismos movilizaban a su equipo. Oye, ¿sabéis que hagámoslo bien porque no quiero aparecer mañana en rojo con mi espera que no cumplí con los indicadores? Entonces, la gestión visual. Y como les decía, ahí es donde íbamos aprendiendo las mejoras que hay que hacer. Si se fijan, ahí en el centro de la imagen, si me ayuda Gustavo destacando, entre la doctora jefe de turno, hay a la derecha, hay un equipo que le llamamos Point of Care, que es un equipo para, digamos, procesar los exámenes en el mismo servicio. No hay que ir a otro servicio de laboratorio, etc. Y ese lo implementamos porque después de tantas conversaciones ahí, veíamos que los cuellos de botella estaban en el laboratorio para un examen tan rutinario que lo resolvimos mejor en ese servicio de urgencia. Y otras veces, a modo de talla, nos decían los mismos enfermeras, médicos, TENS, que se tenían que poner patines para ir de un lado a otro. También los fuimos reestructurando, cosa de que tuvieran menores desplazamientos. Pero acá es donde Gustavo tiene una noticia
mucho más desarrollada que han hecho en Japón en relación a cómo organizar de mejor manera los hospitales en la lógica Lean. Así que los dejo con él. Súper, muchas gracias, Manuel. Vamos, por favor, las consultas que tengan para Manuel, vayan enviándolas al chat y ahí Daniel las va a ir recibiendo y las va a ir entregando, haciendo a la persona que corresponda. Interesante, estamos en una etapa, en general, acá en Chile estamos en una etapa bastante temprana de lo que es la implementación Lean en el sector salud. En el sector privado, mucho más adelantado que en el sector público, y quiero traerles un par de ejemplos desde el Japón. En el Japón, hace ya más de 50 años que están trabajando en este tema. Los primeros vestigios andan por ahí por el 1970 y algo, de implementación de los QCC. Y fíjense, aquí hay un resultado que les mencionaba Manuel recién. En vez de ponerle patines a la enfermera y a los auxiliares de enfermería, lo que hicieron fue, cuando tuvieron que construir un nuevo hospital, rediseñarlo. En vez de ser un diseño alargado, donde las distancias son bastante más largas, lo construyeron en forma de W. Dos W juntas, donde acá en cada espacio de la B corta o de cada B corta, ellos pusieron como le llaman, nurse pit, una estación de trabajo de las enfermeras, de manera de que cada nurse pit tuviera al menos o alrededor de 10 habitaciones para su atención. ¿Ya? Aquí está el concepto súper interesante del Lean Management, de lo que es la descentralización. Nosotros en general somos muy buenos para centralizar procesos, centralizar bodegas, centralizar centros de operación, centralizar talleres de mantenimiento, y el Lean te dice, no, pues no siempre es bueno o generalmente no es bueno centralizar, sino que lo que tenemos que hacer es descentralizar, porque una de las ineficiencias más usuales de los procesos son los desplazamientos, tiempos de desplazamiento, y esos tiempos de desplazamiento es más riesgo de accidentabilidad, más riesgo de que se dañe algún aparato y mayor tiempo de ejecución de un proceso. Así queda la foto del nursing pit. Aquí está la enfermera que tiene todo lo necesario para atender a las habitaciones que quedan a su alrededor con una distancia sumamente acotada. Y así es como se ve el hospital desde afuera una vez construido. Si ustedes se fijan, aquí está el concepto de las dos W juntas. Este es el hospital de la Universidad de Kitasato en Japón. Otro elemento también que yo se lo mencioné muy a la pasada eran los QCC, los Quality Control Circles o círculos control de calidad. Y aquí tenemos el caso de, por ejemplo, reuniones, lo que mencionaba Manuel también, reuniones de inicio turno, reuniones de revisión del turno pasado, lo que hablaba también Manuel, el involucramiento de los líderes de la organización. Aquí está toda la jerarquía trabajando o posando, digamos, para unas fotos. La actitud de estar abiertos a ser visitados y a recibir feedback de estas visitas, ¿ya? También es un tema de la cultura Lean. También, por ejemplo, cómo levantan los problemas. Aquí tiene una pizarra y les pido disculpas que está en japonés, pero lo tomé de un video que generaron allá, donde les pido que me crean que acá están los 7 desperdicios del Lean, y acá en la fila están los nombres de las personas, y cada vez que una persona encuentra un desperdicio, va y tal como aparece en esta señorita aquí en la foto de arriba, va y pega este POSIT, digamos, en la columna que corresponde, bajo su columna diciendo identifiqué este problema. Y a medida que se van resolviendo, se van eliminando esta pizarra a través de modelos de resolución de problemas. Aquí tenemos el caso de un diagrama Ichikawa, donde analizan, por ejemplo, aquí el problema de
toma de muestra fuera de plazo o vencidas, muestras de sangre vencidas. ¿Ya? ¿Cuáles son las razones por las cuales se llega a tener ese problema? Ese es un trabajo aquí vemos distintas instancias, distintos hospitales, donde hablaba Manuel también el tema del orgullo, ¿ya? El orgullo de sentirse partícipe. Todos los años ellos hacen convenciones donde van mostrando cuáles son los proyectos de mayor valor y tal como decía también Manuel, al ser un perfil altamente competitivo, todos quieren ser los más destacados y eso redunda en beneficio al hospital o al centro de salud que estamos hablando. Acá tenemos el caso de un centro de salud integral donde en los últimos años han identificado o han resuelto 3.570. Si hacemos una matemática simple, estos son más o menos 2 problemas a la semana. Es decir, tienen ya esa dinámica. Imagínense algunos de ustedes que trabajen en un centro de salud o en una empresa manufacturera, una empresa de servicio, que cada 2 semanas estemos resolviendo en forma definitiva problemas. Me genera ya a los 2 años es una organización totalmente distinta. Un par de lecturas recomendadas: la contribución del sector manufacturero japonés a los programas de vacunación masiva por COVID-19. Aquí vemos, en este paper está el caso de Toyota y está el caso de Kubota en Osaka, Toyota en Aichi, donde su aporte permitió mejorar el proceso de vacunación en el Japón. Y también aquí les recomiendo este blog, que es una entrevista que hace uno de nuestros directores al CEO del Centro Médico de Virginia Mason en Estados Unidos. ¿Ya? Todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web, shinkamanagement.com, en nosotros, y ahí se les despliega el menú en Shinka Management Blog. ¿Ya? Por si es que están interesados en ir más en detalle en lo que hemos visto hoy día. Y les quiero dejar con este pensamiento que habla Gary Kaplan, que es el CEO del Centro de Virginia Mason, que dice: primero conocimos la experiencia Boeing, llevamos todo el equipo ejecutivo, fue increíble, la mayoría de los ejecutivos nunca habían estado en una fábrica. Estábamos empezando a darnos cuenta que tal vez las respuestas estaban fuera de la industria de la salud. Es este pensamiento, y que se los puse en los mail de invitación, para mí es súper potente, porque el mensaje: no nos cerremos en que todas las soluciones van a venir de un competidor nuestro dentro del mismo ámbito de actividad. Para finalizar, y antes de pasar a las preguntas, quiero dejarlos con invitaciones. Nuestro próximo evento de la Sensei en español. Uno de los conceptos que habló Manuel es del Gemba, la caminata por el Gemba o la visita al Gemba de los líderes, y vamos a hablar de eso a partir de la experiencia de Akinori Hyodo, nuestro sensei, que trabajó en una planta, llegó a ser director de una planta Toyota, cómo hacer una caminata eficiente y efectiva de un líder por el Gemba. ¿Ya? Esto va a ser el 7 de septiembre a las 19 horas, hora de Chile. Y el próximo webinar de la USACH, con la USACH vamos el 21 de septiembre, después de nuestra celebración de Fiestas Patrias. Espero que todos lleguen en muy buen estado, con ese fin de semana de 4 días, y vamos a hablar de la voz del cliente, distintas metodologías, la importancia. Ya algo les mencionó hoy día Gino sobre el CIPOC. Vamos a hablar del CIPOC, vamos a hablar de la aplicación del CIPOC, y vamos a hablar de otra herramienta en lo que es la voz del cliente. Y los dejo invitados por el Lean Japan Tour. Los que quieran inscribirse, por favor visiten nuestra página web. Les cuento una primicia: estamos preparando un Lean Japan Tour en español. Sería el primero en la historia de Shinka, en que vamos a juntar un grupo de latinos o de habla hispana, y vamos a viajar a Japón, y vamos a tener intérpretes japonés-español para los que no se sientan muy cómodos en inglés. Los que se sientan cómodos en inglés, los invito a inscribirse en los Lean Japan Tour que tenemos disponible durante el primer semestre del próximo año. Eso por mi lado. Dani, muchas gracias. ¿Hay preguntas? Me imagino que sí. Sí, sí.
Sí, hay preguntas. Gracias, Gustavo. Bueno, empiezan a llegar algunas preguntas. La primera pregunta que nos llegó es de Valentina Carrasco. Y bueno, nos saluda, buenas tardes, hola. Pregunta, dice, en relación a los tiempos de espera de la operación y cómo afectan al paciente, pregunta si creemos relevante manejar la expectativa previa a la atención. También pregunta si impacta la evaluación final, saber cuánto va a esperar. No sé si alguno quiere contestar esas preguntas. Mira, quiero contestar yo y después se lo quiero pasar a Manuel porque Manuel tocó mucho el tema de los tiempos de espera. Le voy a contar una experiencia personal. Uno de mis hijos ayer me llamó y me dijo, papá, me siento muy mal, estoy enfermo, quiero ir a la clínica y por favor acompáñame. Ok, llegamos a la urgencia de la clínica y estuvimos esperando 1 hora y media para una atención de 5 minutos. ¿Ya? Yo creo que sí impacta y en cuanto a los tiempos de espera, son, tal como mencionan ahí la pregunta, son varios factores que hay que considerar. Uno, que la expectativa, claro, una espera informada muchas veces se acorta, la misma espera informada versus no informada, uno siente que la espera fue bastante más corta. Ya no sirve tener las pantallas con el matinal, ni con las noticias, ni con el CNN, ni con humor, digamos. ¿Ya? Sí, yo creo que ahí hay un espacio muy grande de informar sobre la espera, de mantener informado al paciente y al acompañante. Ahora con modo COVID, no, a urgencia no pueden entrar acompañantes, entonces uno se queda en la sala de espera sin mayor información. Eso es a eso me refiero yo cuando hablo de poner al cliente dentro del centro. ¿Y quién es el cliente aquí? El cliente no solamente el paciente, sino que los clientes también son los acompañantes. Y lo otro, trabajar para cortar esa espera. Tal como decía Manuel, qué cosas están generando esos tiempos muertos, tanto para el paciente como para los médicos. Eso por mi lado. No sé, Manuel, si tú tenías algo más. Sí, o sea, al ver la pregunta me acordé de los buses y las ambulancias o furgones con las cuales movíamos muchas veces a los pacientes, que ahí era mucho más crítica la espera y anticiparle al paciente en media hora más nos vamos o en 1 hora más nos vamos, evidentemente impactó en la satisfacción. Y en los servicios de urgencia, en particular, creo que también impacta cuando le da sentido de nuevo a uno a la espera. O sea, oye, ¿sabes qué? Tu lesión fue categorizada leve, por lo tanto no la vamos a priorizar, pero de todas maneras no vas a esperar más de 45 minutos o de 2 horas. Lo que no significa de minimizar el dolor que está sintiendo el otro, pero sí contarles que hay otros pacientes que están más complejos, pero estamos pendientes para atenderlo. Y no hacer o encargarse de que en esa espera el paciente se sienta relevante para el equipo, no que está agotado. Y por otro lado también es súper importante que no sienta que va una máquina tanto para la espera como para la atención. Esos 5 minutos de atención, aunque no haya esperado nada, también te habrían llamado la atención probablemente, porque esperáis que te dediquen un tiempo. Y ese tiempo también debería estar estandarizado de cuánto es la duración mínima de cada atención. Muchas gracias, Manuel. Espero que haya sido bien respondida. Seguimos con otra pregunta de Orlando, bueno, espero decir bien el nombre. Orlando Bonsaliu Jaramillo pregunta, probablemente Manuel puedas responder esto, dice, ¿cómo miden la calidad del servicio del personal independientemente del tiempo de espera de atención? Dos cosas. No sé si estaba preguntando al respecto de cómo mido la percepción del paciente en relación al personal. Si es así, en estas encuestas de satisfacción y son bastante estandarizadas, de hecho en todos los hospitales que he estado la he visto, hay una pregunta que es bien específica que habla sobre el trato o la amabilidad con la que los distintos estamentos te trataron, administrativos, técnicos, enfermeras, auxiliares, médicos, o sea, y la información que te dieron.
y eso está también para cada uno de los estamentos, de tal manera que después si uno hace trazabilidad, puedes ir a ver cómo te atendió cada una de las personas que participaron en tu viaje, tanto en información recibida y en amabilidad. Y por otro lado, no sé si, si hubo un error de interpretación en la pregunta, pero también cómo se mide la satisfacción propia del personal, que creo que esto no lo comenté en detalle en la presentación, pero creo que también trabajar con la lógica Lean hace que el personal trabaje más cómodo. Y eso se mide con encuestas de clima laboral. También iban correlacionados. Mejoraba la experiencia del paciente, mejoraba la experiencia del personal. Ahí, Gracias, Dani. Manuel. Sí, Dani, Orlando, sí. yo quiero agregar algo. A ver, cuando hablamos de calidad en lo que son servicios, tenemos que tener claro que es una calidad percibida, es una calidad subjetiva. No es objetiva como cuando estamos en manufactura, que la pieza está mala o está buena, ¿ya? Y sin lugar a dudas, porque se basa en juicios. Por lo tanto, lo que se trata en los servicios es de objetivizar lo más posible esa percepción de calidad, pero esa percepción de calidad está influida por múltiples factores que muchas veces no se manejan, como son las expectativas que tenía la persona con respecto al servicio. Si voy y estoy dispuesto a esperar 2 horas y espero 1 hora, es distinto a que si yo estaba dispuesto a esperar 5 minutos y esperé 1 hora. La percepción de calidad es distinta. El boca a boca, las experiencias pasadas, hay una serie de elementos que te afectan la percepción de calidad con respecto a un servicio. Por lo tanto, es súper complejo, pero eso no quita que las herramientas de medición que se tienen disponibles, que son principalmente encuestas de percepción, sean absolutamente válidas siempre y cuando se respete la metodología de aplicación. Gracias, Gustavo. Orlando, si fue bien respondida la pregunta, me podés hacer el guiño, o si no, puedes abrir el micrófono más adelante y hacer una pregunta para nosotros, ¿sí? Seguimos con Marcelo Pucar. Pregunta, ¿los trabajadores del hospital reciben algún tipo de incentivos por las mejoras realizadas? Obviamente cuando se cumplen las metas, preguntan. Sí, en general, al menos en mi experiencia, han habido incentivos relacionados a cumplimiento de metas. Tengo la impresión de que en todas las organizaciones hay unos más exigentes que otros, pero lo están. Bien, Bonos de gracias. gestión. ¿Sí? Sí. Gracias, Manuel. Bueno, acá apareció otra pregunta más. Nicolás, perdón, estoy un poco corto de vista. Nicolás Alarcón pregunta, ¿en qué momento miden la satisfacción del cliente? Bien, agrega que existen clientes que, independientemente del medio por el cual da respuesta, simplemente no quieren llenar algo. ¿Qué tipo de incentivos se pueden otorgar para que la encuesta de satisfacción sea completada? Sí, acá no sé si después me complementa Gustavo, pero lo que yo he visto es que evidentemente la tasa de respuesta no supera el 40-50%. Es importante que sea estadísticamente representativa, desde la cantidad de pacientes que se atendió, cuánto se le envía la encuesta y después cuánto se hace una muestra significativa para que eso te lleve a tomar decisiones. Creo que el paciente, y al menos a mí me ha pasado como paciente, tenemos el incentivo de dar feedback a la atención. Y para eso hay que hacer una encuesta simple. En este caso era responder en un código, o sea, en un IBR, una grabación, notas del 1 al 7, 7 preguntas y estamos. Sí, ahí, bueno, una tasa de respuesta del 40% es bastante buena. En general se tienen tasas bastante menores y por lo tanto, más que si son válidas o no son válidas, son absolutamente válidas. Ahí lo que sí hay que tener cuidado con la desagregación que yo haga de las respuestas que obtenga, porque con un N muy chico se pueden generar algunas conclusiones erróneas.
Yo creo que el mayor incentivo que tienen las personas para responder una encuesta de satisfacción es la percepción que tienen ellos de la probabilidad que tienen de volver a ser atendidos en el mismo local. Si esa percepción, o sea, si la percepción de probabilidad de volver a vivir ese servicio es alta, la persona va a responder porque le interesa que la atiendan bien. ¿Ya? También hay personas que los mueve el felicitar a otros, hay personas que los mueve el dar a conocer un reclamo que tienen. Hay distintas motivaciones que no necesariamente tú necesitas un incentivo para esas personas. Yo creo que el mejor incentivo que pueden tener las personas que respondan es que se sientan escuchados y que el problema o la crítica que hicieron esté resuelta la próxima vez que fueron atendidos en ese lugar. Gustavo, solo un Sí. comentario, perdona Daniel. Yo creo que las personas que pudieran, por haber sentido que no recibieron un buen servicio, no responder la encuesta, porque no se han sentido conformes, pudiesen ser, como bien dicho, una muy mala referencia para otros potenciales pacientes. O sea, en general, personas que reciben una insatisfacción en el servicio, en algunas oportunidades tienden a no responder, pero no solo quedan ahí, sino que quedan además en simplemente promover la opinión que ellos tienen respecto del servicio. Esto es algo generalizado, no solamente en la industria de la salud. Entonces, es algo que hay que mirar con mucho cuidado cuando no hay respuesta. Significa que no tuvo tiempo, significa que realmente la insatisfacción se generó. Es un tema a considerar. Sí, agregar, Gino, agregar también que esto pasa en cualquier tipo de encuesta que se haga. Por lo general, las respuestas negativas se van a hacer sentir. El 95% de las respuestas negativas se van a hacer sentir. Y probablemente las respuestas regulares o regulares para arriba, lo conveniente siempre es hacerla bien simple y clara. Como bien decía Manuel, no muchas preguntas bien precisas, bien claras, y nos van a dar la percepción, digamos, de la mayoría de las personas. 40% es un nivel bastante alto, ¿sí? Incluso en este caso, por ejemplo, si se hace una encuesta, probablemente el 100% no la conteste. Entonces también es importante entender que deberíamos realizar las encuestas siempre pensando que más simple, más respuesta vamos a tener. Sí, creo que ahí está la clave, Daniel, en ser muy directo, tal cual dice Manuel en la pregunta. Muy claro, muy preciso y efectivamente medir rápido cuál fue la percepción. Sí. Bien, bueno, vamos a la última, ¿te parece, Gustavo? Me parece. A la última pregunta para no extendernos mucho más. Diego pregunta, ¿tiene alguna rutina el director del hospital para realizar sus visitas al Gemba? Y si lo tiene, ¿con qué frecuencia? Uf. O sea, ahí hay de todo. Yo he visto directores de hospital que no van nunca y otros que van muy frecuentemente, y la gente casi que se impresiona porque el médico director está en servicio. Cuando estás en un cargo donde la operación y el día a día te consume, la recomendación es que esté por agenda el director bloqueado al menos dos días a la semana, 2 horas, bloquearse la agenda para ir a terreno por servicio. Está difícil ahí una rutina. No sé qué nos pueda decir Gustavo desde la experiencia en el Japón. Pero antes de eso, y sí, saliéndome del protocolo, disculpa Gustavo, es que hay una pregunta que encuentro interesante, que no quiero que la pasemos, que la decía, perdón, voy a volver al chat, la decía respecto a los reingresos, perdí el chat, disculpen, pero alguien preguntaba sobre los reingresos y cómo no hacer esto un incentivo perverso. Y lo quiero comentar porque
ha sido constantemente en los distintos equipos de salud y particularmente con los médicos con los que he trabajado, es su preocupación inmediatamente. Oye, pero si los atendemos rápido o si los atiendo bien, les doy lo que no quieren o no sé, ¿cómo los vamos a...? Lo que me importa a mí es que no vuelva. Más que si se va contento o no, no quiero que vuelva, porque eso es lo técnico. Y créanme que cuando lo hemos medido, al final medimos los reingresos, en el largo plazo